No cabe duda que tanto los pasajes que hemos leído como este último himno precioso, por cierto, nos eleva la mirada a lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Y quisiera invitarles a buscar Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos estaban acostumbrados a mirar al Señor Jesucristo y hablarle cara a cara. Ellos habían pasado todo este tiempo pudiendo tener una conversación como lo podemos tener cada uno de nosotros en esta mañana, mirándonos horizontalmente y no verticalmente. Y no cabe duda que ellos estaban asombrados por lo que estaban viendo, pero también estaban duditativos, gracias, en sus corazones de qué pasaría a pesar de que el Señor les había dicho que no tengan miedo. Estaban acostumbrados también a ver ángeles. El caso de los más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, habían estado en el monte de la Transfiguración y realmente ellos sabían que había ángeles que iban y venían, y mientras el Señor Jesucristo estaba sobre la faz de la tierra, sabíamos por la palabra que sus ángeles estaban al servicio. Pero ellos se quedaron con los ojos puestos en el cielo. Y saben, pensaba en cuántas veces levantamos nuestros ojos al cielo. Mirar a Dios. Mirar a Dios es una expresión que nos lleva a la oración, que nos lleva a contemplar y aún a meditar muchas veces de dónde estamos, de dónde está Dios y de lo que necesitamos de Él. El salmista, les invito a buscar algunos pasajes en el Salmo 34, un salmo precioso. El salmista David podía decir en el Salmo 34, versículo 5, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cada uno de nosotros podemos mirar hacia el cielo y encontrar en él a un Dios que nos está escuchando. En el Salmo 40 el mismo David decía: pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Dios escucha, Dios está atento sus oídos a las oraciones y al clamor de su pueblo. Y cada uno de nosotros nos acercamos hacia el cielo, mirando hacia él, sabiendo que el Dios que nos escucha es un Dios todopoderoso, como también lo podíamos ver en un devocional que Osvaldo nos daba esta semana. No es un Dios que está limitado por el tiempo, por el espacio, no es un Dios que no puede ver hacia la tierra. Nosotros no podemos ver hacia el cielo y verlo físicamente al Señor Jesucristo todavía. Nuestros ojos están velados por la magnitud de la dimensión de la distancia, pero Dios sí nos ve y el Señor Jesucristo nos ve. Y nos ve de tal manera que está atento a cada uno de nosotros.
Y nos acercamos cada uno de nosotros al cielo mirando para clamar a Dios, pero también para agradecer a Dios. Ahora, quisiera invitarles a que podamos analizar en esta mañana que el Señor Jesucristo levantó también aquí en la tierra sus ojos al cielo, pero ya no para clamar por sí mismo, aunque en los primeros 5 versículos lo hace, pero la importancia de este pasaje es aclamar por cada uno de nosotros. Y les invito a buscar nada más ni nada menos que la oración única allí en Juan capítulo 17. ¿Y por qué digo la oración única? Porque no es una oración a imitar, no es una oración a que realmente el Señor les estaba enseñando a sus discípulos como lo había hecho en otra oportunidad, sino era una oración que solo Él podía hacer. Era una oración que mostraba lo más profundo de su amor, lo decidido de lo cual había venido a este mundo, que era salvarnos a cada uno de nosotros. Y allí en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Si analizamos todo el pasaje, que por amor al tiempo no lo vamos a leer, del versículo 1 al 5, algunos dicen al 8, ruega por sí mismo. Del versículo 6 al versículo 19 ruega por los discípulos, y del versículo 20 en adelante ruega por la iglesia en su totalidad. El Señor Jesucristo sabía que su hora había llegado. Y Él no estaba clamando al Padre para que lo liberase de aquella situación, no estaba clamando al Padre para que pudiese sacar ese momento tan difícil, porque creo, mis hermanos, que aún como hombre, 100% hombre, su lucha estaba de tal manera que Él sabía, siendo Dios, y algo que no podemos llegar a entender, que Él conocía perfectamente cada uno de los momentos difíciles que había de atravesar. Sabía de la traición, sabía del desprecio, de la humillación, y sabía que aún Él no se iba a defender por amor a cada uno de nosotros. Debía cumplir la obra, debía pagar el precio que el pecado tenía puesto delante de Él. La paga del pecado es la muerte. Pero muchos en este día siguen viendo a Jesucristo como vencido. Cantábamos hace un ratito que Él venció. Él venció la muerte. Él no quedó allí. Él resucitó como lo había prometido. El autor de la vida, como dice el apóstol Pedro, había entregado su vida por cada uno de nosotros. Y le dice a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Quizás cada uno de nosotros, analizando la Escritura, sabemos que si bien los judíos hicieron mucho para que esto sucediese y los romanos lo llevaron adelante, lo ejecutaron, sabíamos que el Padre estaba detrás de todo esto y que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. No había nada que lo detenga. Él tenía sus ojos puestos en el cielo, pero por cada uno de nosotros. Y Él estaba clamando al Padre para que el Padre nos cuide a cada uno de nosotros de aquel que nos ataca permanentemente, de Satanás. Él estaba orando al Padre para que nosotros podamos estar unidos a la verdad, para que podamos ser santos, apartados del pecado. Él estaba clamando al Padre para que nos fortalezca a cada uno de nosotros y podamos ser esa luz que verdaderamente necesitamos ser en un mundo de tinieblas. No te pido, Padre, que los quites del mundo. No estamos aquí para clamar a Dios que nos quite de este mundo ni de situaciones en las que vivimos muchas veces. Sino estamos aquí para que realmente veamos que Dios fortalece nuestra vida aún en las peores circunstancias. Y este era el clamor de quien levantó sus ojos al cielo por usted, por vos y por mí.
Y qué importante, mis hermanos, es que en esta mañana y en cada día de nuestra vida podamos levantar nuestros ojos al cielo para esperar a nuestro Salvador. Aquellos discípulos se quedaron atónitos, perplejos de ver al Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos y de pronto desapareció de su vista porque una nube los cubrió. Pero les dicen aquellos ángeles, dice, ¿por qué están mirando? Así como le han visto irse, también le verán venir. Y esta es una reunión en la que venimos no solo a ver lo que causó nuestro pecado, lo que sufrió el Señor Jesucristo, lo que le causamos por ser pecadores, sino mucho más venimos a ver que Él triunfó, que Él resucitó, que la muerte está vencida, como dice el apóstol Pablo, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y que el Señor viene a buscarnos pronto a cada uno de nosotros. En la anteúltima estrofa de este hermoso himno que le encantaba a mi papá, dice, si me la puedes poner, Anto, así no me equivoco, y después dice, que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Él es fiel. Y no cabe duda que el Señor Jesucristo sabía que aquellos discípulos iban a atravesar un momento de duda, de dificultad, pero Él ya los había preparado, ya los había instruido. Y fue así que, de hecho, cuando el Señor ascendió a los cielos, los discípulos no se dispersaron como cuando el Señor fue a la cruz. Muy por el contrario, dice que estaban reunidos, y seguimos leyendo más adelante en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, vamos a ver, como dice allí, el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense que ellos habían sido preparados y no había ya temor porque estaban juntos esperando ya desde ese día la venida nuevamente del Salvador. El apóstol Pablo va a decir más adelante, cuando habla allí a los tesalonicenses, y dice de que él, alentando a los hermanos, dice que no tengan temor, porque el Señor Jesucristo descenderá del cielo con voz de mando, lo vamos a leer, mi memoria desde que tuve COVID ha fallado mucho, pero bueno, téngame paciencia. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice más adelante, el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y fíjese, luego nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo entendía que el Señor lo venía a buscar en ese día. Él tenía esa esperanza como lo tuvieron los discípulos desde el momento que el Señor ascendió a los cielos. Y mire, yo no sé cuánto tiempo pasará. Muchas son las veces en que he escuchado aún
a hermanos que han buscado fechas y han tratado, recuerdo a un hermano llamado Haggerty, ahora seguramente en la presencia del Señor, que él predicaba inclusive diciendo que allí por el año 2000 o 2000 y pico íbamos a recibir el arrebatamiento. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo que la hora la sabe el Padre, de cada una de las cosas, no solo de esto. Pero lo que sí es importante, que en esta mañana, con esta reunión tan especial, podamos poner los ojos en el cielo. Y pensar que el Señor Jesucristo no es alguien que está vencido, no es alguien que murió y que quedó en esas circunstancias, sino cada uno de nosotros proclamamos en esta reunión que el Señor resucitó y venció a la muerte. Y por cuanto Él venció, cada uno de nosotros sabemos que si nos toca partir ahora o si nos toca ser arrebatados, también estaremos en la presencia del Señor. Y ya no pondremos los ojos al cielo, sino miraremos desde el cielo hacia la tierra. Y descenderemos juntamente con Cristo a la tierra. Mis hermanos, qué importante es que en esta mañana podamos poner nuestros ojos al cielo. Muchas veces me gusta venir a la cena y poner los ojos mirando los símbolos. No porque tenga nada en especial, siempre lo decimos, pero sí me gusta hacer memoria de que el Señor en primer lugar se humanó, dejó su trono, dejó los cielos eternos y lo hizo por mí, lo hizo por usted. Que el Señor con su cuerpo sufrió el dolor, el desprecio, la humillación, sufrió absolutamente todas las inclemencias y todas las situaciones que puede sufrir un ser humano en este mundo, aún la limitación del tiempo. Y aquel del cual no hay tiempo ni límite, se limitó por mí. Y derramó lo que le daba la vida, que era su sangre, y lo entregó por mí. Y prometió que iba a resucitar, y resucitó por mí. Y prometió que me iba a venir a buscar, y vendrá a buscarme, a mí. Y no cabe duda que a cada uno de aquellos que estamos aquí, que hemos creído en Él. Por eso es importante estar aquí. Por eso es importante estar juntos, como lo entendieron los hermanos luego de que el Señor fue arrebatado. Por eso es importante que en esta mañana podamos poner nuestros ojos al cielo y decirle gracias por haberme salvado, por haberme dado esta esperanza que no la tienen todos y que desearía que las tengan todos. Esa esperanza de saber que pronto vamos a estar en su presencia, ya con los que nos antecedieron, pero también con los que subiremos. Cada uno de nosotros estaremos en aquel día felices, gozosos de saber que el Señor nos dio vida eterna y que nunca más, no solo no nos separaremos de los que nos antecedieron, sino de nuestro Salvador. Y ya le podremos mirar cara a cara, horizontalmente, como podemos decirlo. En esta mañana seguimos poniendo nuestros ojos en el cielo. Y qué bueno que es que podamos hacerlo pensando en que Él lo hizo posible por su gran amor para con nosotros. Que el Señor les bendiga.